Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de sus participantes. Las cifras y los números, la economía, las finanzas, los negocios, el dinero, la economía más allá de una ciencia. Bien, vamos a presentar a nuestro siguiente invitado de esta tarde. Gracias, Ecuador, por estar en la sintonía de nuestro boletín informativo aquí en Radio Quito y Platinum. Queremos señalar que esta audiencia se transmite a través de las ondas de Radio Platinum en frecuencia modulada. En Quito nos oyen en 90.9, en Guayaquil 94.5, en Cuenca 107.7. Estamos también en Tulcán 90.9 y nos escuchan en el Callejón Interandino, esto es Riobamba, Guaranda, Latacunga, Ambato, en fin, en la frecuencia 101.7. En Radio Quito estamos en amplitud modulada en 760, mientras que en internet también nos pueden seguir, especialmente los compatriotas, los ecuatorianos en el exterior, nos pueden seguir por la página web www.ecuadorradio.es. Y queremos reiterar la noticia que dimos hace pocos instantes en el sentido de que el gobierno advierte a Fidel Egas que podría haber incurrido en el delito de pánico financiero. El ministro de Coordinación de la Política Económica, Patricio Rivera, ha advertido al principal del Banco Pichincha, Fidel Egas, la posibilidad de que sus declaraciones contrarias al aumento del encaje bancario puedan configurar el delito penal de pánico financiero. Me parece por demás irresponsable que el dueño de un banco se permita hacer este tipo de declaraciones que, además, configuran un delito penal, a saber, el pánico financiero, ha dicho Rivera en declaraciones difundidas por el sitio oficial El Telégrafo. Estamos haciendo las advertencias del caso a las personas que cometen este tipo de actos irresponsables porque nos tocará actuar después con todo el rigor de la ley, ha dicho Rivera. El lunes el doctor Fidel Egas escribió en su cuenta de Twitter: el gobierno se lleva la plata de la gente con la elevación del encaje. Otro feriado construido por Correa puede venir, defendámonos, ha dicho el principal de Banco Pichincha. Y tenemos esta noticia que nos permite presentar a nuestro siguiente invitado. Atención, Ecuador, más préstamos contrae o contrata el gobierno ecuatoriano. La noticia dice lo siguiente: Ecuador prepara nueva emisión de bonos a 10 años plazo. Ecuador estaría por emitir bonos soberanos a 10 años plazo y con un interés en torno al 10% según la agencia Reuters. En septiembre pasado ya se anunció una reapertura de bonos soberanos con vencimiento en marzo del 2022 para obtener financiamiento en el mercado internacional por $1.000 millones. Este se hizo con las mismas condiciones que las de otros bonos emitidos en julio pasado, 10,75% de interés y vencimiento al año 2022, según el reporte que ha sido recogido por la agencia Reuters. Respecto a los bonos de julio, el Ministerio de Finanzas indicó que los recursos de esta colocación de bonos servirán para financiar el presupuesto general del Estado del 2016, específicamente el Plan Anual de Inversiones. Nuestro invitado es el economista Eduardo Valencia, analista de temas económicos, profesor universitario, hombre preocupado de la realidad nacional. Señor economista, bienvenido, gracias por acompañarnos. Le concedo la palabra si usted quiere empezar con una exposición que nos ha pedido. Gracias, Andrés, yo mismo te lo habías sugerido. Quería referirme a dar una nota de pesar por la muerte de Jorge Vivanco Mendieta, el periodista porteño que ejerció la profesión por más de 60 años, pero sobre todo fue un luchador contra la corrupción de varios gobiernos, incluido el presente, y que conformó la comisión que analizó el feriado bancario del año 90, comisión que yo la presidí. ¿Fueron compañeros en la comisión? Absolutamente, sí. Ya. Y que obviamente suscribió el informe que yo presenté a las autoridades, no solo a las autoridades civiles, sino a las jurisdiccionales, y que lamentablemente duerme el sueño de los justos. Ese es un acto de corrupción que fue develado en $1.178 millones, un asalto a la Corporación Financiera Nacional, perpetrado fundamentalmente
por políticos que estuvieron en el gobierno de Mauad, que suscribieron el acuerdo 1492. Conjuntamente con el expresidente estuvo Juan Falcón y Puig, estuvo el primo del actual presidente Pedro Delgado en la Corporación Financiera Nacional, que fue el que propuso en el directorio la medida y que ocasionó dicha pérdida. Esa pérdida ahora y a valor presente debe superar los 3.500 millones de dólares de un auténtico peculado, tal cual fue definido por los abogados que la corporación contrató. En fin, me refiero a Jorge Vivanco porque él estuvo formando parte de eso, luchamos, lamentablemente no se pudo lograr las aspiraciones que teníamos de hacer justicia, pero esa lucha continúa. Ese fue un peculado que no prescribe, en el cual lamentablemente inclusive en forma directa está también involucrado el actual presidente de la República, Rafael Correa. ¿Y por qué está involucrado? Porque también no solo que él encubrió todo lo que sucedió allí, no solo que lo guardó bajo 7 llaves y nunca se continuó con la investigación que se pedía, no solo que no se sancionó a los culpables, que hay varios banqueros que siguen viviendo en el exterior y no solamente a los más conocidos. Los principales responsables del feriado están gozando de muy buena salud en el exterior, y además no solo que hay un acto de vasos comunicantes entre el gobierno anterior y el actual, no solamente que hay eslabones perdidos que trabajaron en el gobierno anterior y en el actual, sino que también se expidió una ley mediante la cual se continuó con el mecanismo que había causado el daño a la Corporación Financiera Nacional, anticonstitucional, ilegítimo, inmoral, y que le involucra al presidente de la República, porque a través de sus representantes mandó al Congreso Nacional la aprobación de un mecanismo por el cual la corporación no solo que continuó siendo perjudicada, sino que se impidió la recuperación de las pérdidas de la CFN, hecho que en sí solo debería ser objeto de un programa que te invito a que algún rato lo hagas cuando sea oportuno, porque tengo entendido que el pautaje para esta presentación es diferente. No obstante, quería dejar constancia de que eso es un asunto que no ha prescrito y que continuará. Esto es muy importante, no prescribe, entonces que en cualquier momento el tema podría tener vigencia. Y claro, muy justo este homenaje a Jorge Vivanco, que es un referente del periodismo y que falleció ayer, como el país conoce. Bien, Eduardo, yo he dado lectura a una noticia que tiene como origen la agencia Reuters y que hablan de la emisión de bonos a 10 años plazo. No se refiere, no menciona, pero me parece haber leído en algún lado que es de 750 millones de dólares esta emisión de bonos, que nuevamente el gobierno entonces abre un nuevo crédito, abre un nuevo compromiso de préstamo. ¿Cuál es la lectura que usted puede hacer? Voy a comentar inmediatamente este tema, pero antes quisiera también referirme a algo que acabas de mencionar sobre la supuesta advertencia a Fidel Egas de que podría haber cometido un delito, que es el delito de pánico financiero, de haber provocado un pánico financiero. Yo creo que si es que vamos a ser justos en este país, si es que todavía habría algo de justicia, debería el primer enjuiciado ser el actual presidente de la República, Rafael Correa. No es él el que a cada rato nos dice que hay que tener moneda propia, no es él el que a cada rato dice que hay que salir de la dolarización, no es él el que dice que realmente los problemas que afronta es porque los países vecinos devalúan, es decir, con la pretensión del también devaluar. No causa eso pánico ante la gente. No es esa la razón de fondo, el mal manejo de la economía, y aquí entro al tema. El mal manejo de la economía, el haber llevado a agravar los problemas estructurales del país. Este no es un problema coyuntural. Ha liquidado la economía. Más de 50 indicadores que yo vengo diciendo y examinando desde hace mucho tiempo son los peores de los últimos 10 años y varios, la mitad al menos de ellos, de los últimos 50 años. Cuando un país es gobernado por una persona irresponsable que ha llevado al país a la segunda crisis más grave desde el año 90, con indicadores negativos en la tasa de crecimiento, no se diga del crecimiento de las personas, de su salario real, y ha generado que en el país vivamos una recesión después de haber tenido los ingresos más altos de la historia en niveles astronómicos, y dejar endeudado al país y seguir endeudándole y hacer que la recesión implica que no haya demanda y que por tanto la gente no quiera recibir créditos de los bancos porque no confía en la política económica del gobierno, determina que obviamente la desconfianza cunda por todos los sectores del país, por todas las personas, por todos los empresarios, y obviamente de eso el principal responsable es Rafael Correa. Pero el país sigue viviendo.
La gente sigue consumiendo, las calles siguen llenas de negocios, de actividades. No hay esta debacle que eventualmente se pensaba podía ocurrir a finales del año. Cuando uno dice, porque yo lo he dicho y aquí mismo lo he dicho varias veces, de que vamos seguramente a la crisis más grave de la historia económica contemporánea, lo he dicho y me reafirmo ahora. Esas cosas hay que ver evidentemente cómo está afectando a la gente, sobre todo a la gente pobre, porque los problemas económicos no se producen de golpe. No es como una bomba atómica que desaparecen 200.000 personas en Nagasaki. Aquí las crisis se van agravando paulatinamente y si las medidas son manotazos de pánico, manotazos sin brújula y se van dando palos de ciegos, que es lo que quiero decir, uno no se da cuenta de que la gente es afectada. En el último año solamente, según la estadística que se mire, entre 260.000 personas y 340.000 personas han dejado de tener un empleo o han pasado a formar parte de lo que se llama desempleo disfrazado, que como la palabra lo indica, es desempleo puro. Te puedes imaginar lo que es 340.000 personas. Y hasta que termine este gobierno, mis cálculos, lo he dicho muchas veces, ahora no lo puedo elaborar con detalle, pero terminaremos en un periodo de gobierno en el que en los últimos años el gobierno ha mandado el desempleo y el subempleo disfrazado a más de 500.000 personas. Yo le pido a la ciudadanía, obviamente te pido a ti también, por respeto elemental, calculemos cuánto es 500.000 personas de nuevos desempleados. Porque desempleados abiertos o desempleados disfrazados son desempleados que no tienen un salario mínimo vital, protección de la seguridad social, no tienen nada. 500.000 personas. Comparemos cuando un estadio Atahualpa está completamente lleno, con 35.000 personas, que es su capacidad. 35.000 personas de ver un estadio lleno es impresionante. Es impresionante, claro. Si es que multiplicáramos por 10, 35.000 personas son 350.000 personas que en un año 10 estadios de Atahualpa han salido de la economía formal a la economía informal y al desempleo abierto. ¿Te puedes imaginar lo que es 10 estadios de liga de todas esas personas, sobre todo en el sector rural? Ahora, Eduardo, pero la economía se ha sostenido, es verdad, no podemos ver, salvo con este gráfico que usted nos señala, ahí podemos darnos la dimensión del tema. Pero el país sigue viviendo. Entonces, lo que ha hecho el gobierno es sostener la estantería que se le caía con préstamos. Esa es la única forma con la que se ha sostenido el régimen. El gobierno dice en una forma tan cínica, porque no hay otra. La palabra cínica no significa un insulto, significa la desvergüenza de seguir mintiendo todos los días. El decir, como acaba de decir ahora, que entregará una economía con crecimiento y estabilidad, es una declaración cínica, abierta, completa. Porque evidentemente, cuando una nación, hagamos el caso de un padre de familia, tú y yo, que hayamos recibido una herencia de un tío, una herencia monumental y que la hemos disfrutado rico, claro, durante 10 años. Y que obviamente mientras eso pasaba, el hombre muy generoso les entregaba viajes a los sobrinos, les regalaba una moto por aquí, les regalaba una grabadora portátil para acá, les mandaba de viajes a los hermanos, es decir, el hombre generoso que despilfarraba la plata mientras hubo. Evidentemente, cuando ya no hay la plata, ya no puede seguir ocupando ese papel de tío dadivoso. Entonces, para no quedar mal de la familia, va a un banco, pide un préstamo, por ejemplo, en la Navidad, va y pide un préstamo, les regala a los niños un regalito en Navidad, cualquiera que sea, pero también, honestamente, debería acompañarle el pagaré que ha pedido prestado para poder seguir entregando esos juguetes a los niños pobres, a los de su familia. Claro. Eso es lo que está pasando. Después de haber tenido toda la fortuna, se despilfarraron, se farrearon la plata. Ya no solamente por grave ineptitud y negligencia. Ineptitud culposa, negligencia criminal en el manejo de la cosa pública. Y obviamente no solo que se farrearon, sino que además en forma corrupta y perjudicaron al país y a sus inversiones futuras y al bienestar futuro del país, dejando una economía en soletas. No es verdad que el hombre va a dejar saneada la economía. Yo puedo quedarme aquí recitando todos los 50 indicadores macroeconómicos, me voy a referir a unos 5 si tú así lo deseas, pero nos está dejando en el Palacio de Gobierno una bomba de tiempo que tiene tiempo. Claro. Es decir, en el 15 o 17 de mayo, que es el cambio, esa Ahora, Eduardo, explotará. Entonces, el régimen utilizó alrededor de 300.000 millones de dólares, que es la cifra que se menciona, durante estos 10 años.
se perdió ese dinero, en algunos casos quedaron algunas obras, pero ese dinero ya no está. Segundo, nos deja endeudados en alrededor de 45 mil millones de dólares. Tercero, el bien que más genera recursos a la economía nacional, que es el petróleo, está prendado, está puesto para ventas a China por préstamos que nos da China. El oro, que es las joyitas que eventualmente tiene la abuelita, están también prendados. O sea, nos deja en soletas, dice usted. Absolutamente en soletas. No queda nada. O sea, la corrupción es brutal. La falsificación de las cifras, que es una forma de corrupción que yo la vengo siguiendo desde hace rato y algún rato la develaré. La razón por la que cayó la presidenta Rousseff, me parece que se llama la de Brasil, no fue por los actos de corrupción metidas entre Lula y ella cuando manejaron Petrobras, fueron porque maquillaron las cifras y por esa razón les destituyeron, porque es un acto de corrupción. Cuando se maquillan las cifras, las verdaderas cifras son que de esos 300 mil millones de dólares, solamente la quinta parte, aproximadamente 60 mil millones de dólares fueron inversión, pero los 240 mil fueron gastos corrientes, lo cual es una verdadera brutalidad propia de un inepto o de un hombre negligente. Claro, tenemos un presidente de la República que se preocupa de sus huestes políticas, de seguir las directrices de Maduro, de Chávez, y de querer tomarse el Estado para sí, para su grupo, y no para el país y para su gente. Si yo pudiera dar todos los indicadores aquí de aumento en la desigualdad, de la distribución del ingreso, de todo lo que significa la postergación de la gente, de la caída de la producción, de la caída del sector externo, pudiera decir muchas cosas. Pero, Eduardo, pero ahí el gobierno dice, por ejemplo, que se han reducido los niveles de pobreza en el Ecuador. Eso no es verdad. No es verdad. No puede ser verdad. No puede ser de ninguna manera verdad. Nosotros hicimos un estudio en la Universidad Católica que recién está siendo publicado, en donde se echa abajo ese criterio porque es absolutamente falso. Pero aunque la gente no leyera ese libro, ¿cómo puede ser verdad de que el 60% de la población económicamente activa del país esté desempleada? No, ya está ahí. Es que no admite ningún silogismo más allá de eso, porque es demasiado elemental. Solo el cinismo de los voceros del gobierno pueden decir que están dejando un mejor país. Están dejando una economía quebrada. Eduardo, ¿cuál es la lectura que usted hace o la reflexión que usted hace respecto al tema de este proyecto que ha sido ingresado con el carácter de urgente de incremento de la plusvalía? Primero, detrás de eso está que no se atrevió el hombre a presentar el proyecto de ley de herencias. Sí, eso lo eliminó, sí. Dijo que el proyecto de ley de herencias era para ayudar a los pobres y que si alguien le demostraba que no era a favor de los pobres, que retiraría. Obviamente, tan le deben haber demostrado sus propios asesores que ya no volvió con la ley de herencia, porque era una ley espantosa que agravaba más el tema de la pobreza. Bueno, pero manda la ley de plusvalía. Este es un proyecto absolutamente inconsulto. Porque cuando uno les escucha y lee los considerandos de la ley, dice que esto es para atacar a los especuladores. Claro. Los especuladores, dice un ministrito al que tú te referías antes, que es cuando habla el ventríloco, asoman un montón de estos ministritos parlantes que repiten el mismo verso y dicen que esto es para atacar a los especuladores, porque los especuladores que tienen como es acercamiento con los alcaldes, dice ellos, son los que se benefician. ¿No habría sido más lógico hacer una investigación por parte de Contraloría, encontrar 50, 100, 200, 500 especuladores, mandarlos a la cárcel por especuladores, porque eso está previsto en las leyes penales? Claro. Aquí nos ponen una ley en donde todos somos especuladores, porque es una ley de aplicación general. Habráse visto cosa más absolutamente inconcebible, porque a mí ni siquiera me cabe en mi mente que haya podido ser posible. El concepto, yo no sé, a ver, le planteo, lo que he escuchado de funcionarios del SRI es que hay un control de precios en ciertos servicios que se ofrecen en el país. Entonces hay un control de precios para el transporte, por ejemplo, los buses, los taxis tienen un control de precios, y así para una serie de servicios. Y entonces dice, en la tierra también debería haber un control de precios. Y ese es un poco el afán de la ley de plusvalía esta, para que no haya la especulación y el abuso. De hecho, si es que esta ley perjudica a grandes, medianos y pobres, es decir, va a ser una fijación de precios con una misma tarifa, porque a todos los quita por igual el 75% de esa ganancia eventual que pudiera ser en el momento de la venta. 75% de unas ganancias de $15,000
que será $10,000 que le quitan a una persona, no es lo mismo que le quiten $80,000 a una persona que gana $5 millones al año. ¿A quién afectan más? A la gente pobre. Es que este concepto de progresivo, no sé cómo llaman, en este caso no es un impuesto democrático, digamos. Absolutamente. Hace que el que más se afecta es siempre el pobre. Absolutamente. Porque además hay varias razones. Si es que el hombre entendiera algo de economía, yo vengo sosteniendo que yo no sé cómo así tiene título de economista. He pedido que los colegios de economistas le pongan una suspensión en el uso de economista. Seguramente la cercanía con su primo algo habrá determinado para que él también haya tenido en alguna forma un poco extraña el título que dice que ostenta. Porque realmente cuando uno ve, todos los economistas sabemos que dada una situación cualquiera de estratificación de las empresas, de las clases sociales, porque él recibió una economía estratificada, claro, en donde todo se mueve a través de las grandes empresas. Las grandes empresas inmobiliarias, en este caso, son las que controlan las inversiones y la generación de empleo. Si es que uno va y les afecta a esas empresas, evidentemente va a haber más desempleo, va a haber menos demanda de insumos primarios, intermediarios, va a bajar más el nivel de la economía como ha bajado. El sector de la construcción en el último año ha bajado entre el 20 y el 25% en un año, cuando eran los sectores bollantes antes, cuando la obra pública permitía eso. Entonces ahora en estas circunstancias donde no hay dinero, donde se supone que las empresas constructoras tienen graves problemas, hay 21,000 unidades inmobiliarias que no se pueden vender en el país. Esos son síntomas de una grave crisis porque no hay movimiento. Entonces ahora se va a agravar el tema. Todas las cámaras de la producción, todos los sectores inmobiliarios han protestado, no van a ser por locos, si les beneficiara tanto no van a protestar. Claro. Se va a agravar la crisis, en consecuencia, ¿quiénes van a ser más los afectados? La gente pobre que va a ser más desempleada, se van a sumar a las 500,000 personas, ya el próximo año serán 550,000, 600,000. Esa es la herencia que nos deja el correísmo, además de una deuda que en mi opinión no se la puede pagar. Fíjate este indicador, si me permites 2 minutos. En este momento, en este año 2016, el servicio de amortización de la deuda más los intereses sobrepasa los $7,000 millones en un año. ¿Eso es lo que debe destinar el próximo gobierno? Este gobierno está pagando en este año, no se diga el próximo. Si aumenta la deuda va a ser 7,500 millones. 7,000 Yo millones. había visto 3,500. No, esa es seguramente la amortización de capital, pero hay que sumar los intereses. Son más de 7,000 millones, de eso puede estar seguro, somos varios los analistas. Eso hay que destinar al pago de la deuda por este año. Por este año. A ver, que me escuchen, así como dije, los 125 estadios que son la cantidad desempleada y que desmienten totalmente el discurso presidencial. En este caso, los 7,000 millones de dólares anuales son superiores a los 6,000 que ha gastado en carreteras en 10 años. En 10 años son 6,000 millones de dólares. Nosotros revisamos esa cifra. El gobierno dice 8, pero es mentira. Ya hablé de la falsificación de cifras, ahí hay un incremento de 2,000. Son 6,000 millones. En un año pagamos más que todo lo invertido en carreteras en 10 años. Habríamos podido hacer carreteras varias veces con lo que se va a pagar la deuda de un año. Pero por favor. Increíble. Eduardo, me dicen que hay una persona en la línea, ¿verdad? Quiere conversar con usted, tal vez alguna pregunta. Siempre es interesante lo que la ciudadanía comparte y comenta. Quien está en el teléfono nos dice su nombre, de dónde nos está llamando y adelante con la pregunta lo más cortito posible. Le escuchamos. Aló, buenas noches, Andrés. Muchas gracias por la oportunidad. Brillante, como siempre, y tan didáctica a la explicación del economista Valencia. Un comentario y una pregunta. El comentario, no sé a cuántas personas ascendió la delegación de Correa que se trasladó a Cuba para el entierro de Castro. Eso habría que averiguar porque la cifra que me dieron a mí me parece insultante y de una sinvergüencería que no tiene nombre en la historia de este país. 1. 2, Eduardo, ¿qué vamos a hacer con los chicos egresados de la universidad? Que creo yo es la generación mejor formada de la historia de este país, hablan 2, 3 idiomas y que no tienen plazas de trabajo y que el país, el gobierno de Correa les está expulsando a patadas y les está creando un desarraigo terrible hacia el Ecuador. En mi caso, tengo una hija que no encuentra 2 años de trabajo, estamos juntando hasta el último centavo para hacer su maestría en el exterior y ella ya no quiere volver. ¿Qué hacemos en ese caso? Y sobre todo los candidatos
qué están ofreciendo de manera certera para solucionar este gravísimo problema que nos deja el infame gobierno de Correa. Gracias, Eduardo. Si me permites, Andrés, contesto la primera parte de la pregunta. Más insultante aún que las 115 personas que la prensa ha sacado que viajaron a Cuba para a ese acto en donde juró amor eterno al socialismo y toda la vaina, que yo comparto, es insultante. Más insultante es que, según datos de prensa, de investigaciones que están haciendo en este momento, el presidente de la República ha viajado tantas ocasiones al exterior que de los 9 años y pico que está hecho ese estudio, al menos un año entero habría pasado fuera del país. ¿Tanto? Un 365 estuvo fuera del país. Si eso no es insultante, si eso no es una aberración, ¿qué es lo que es? El tema de las universidades es muy complejo. Yo realmente he sido un severo crítico del manejo de la política universitaria por parte de este gobierno. Ha puesto en graves entredichos, ha sido controlador, les quitó las acreditaciones a las mejores universidades del país para favorecer a las que estaban más cerca de él, o a los favores que hacían al vicepresidente de la República otorgándoles títulos chimbos. A esas les acreditó por sobre las demás, y obviamente, según estudios de personas serias como Arturo Villavicencio, nunca desmentidas, para todos estos proyectos, disque de nuevos conocimientos y todo, dedicó más de 20,000 millones de dólares, entre ellos el proyecto Yachay, que no sirve para nada. Bueno, están produciendo ya los primeros rábanos, no sé si... No sirve para nada. Lamentablemente, yo acabo de venir del Oriente viendo uno de esos proyectos ahí, unas infraestructuras enormes, porque eso sí, para que la gente vea que dice que hace obra, en cosas enormes, en unos pantanos con negociados de terrenitos ahí de gente de Alianza País, cuando hay 120 personas inscritas, con unas inversiones monumentales. Bueno, para no aparecer como un crítico de todo, yo sugería a su debido tiempo que toda esa plata que se entregó a esos proyectos como el de Yachay debió haberse entregado a todo el sistema universitario para promover la elevación tecnológica y cultural de todo el sistema universitario. Entonces todas las universidades habrían tenido más recursos, habrían podido incrementar más alumnos, y obviamente sus familias, como usted dice, y que yo lo lamento, habrían tenido oportunidad. Eduardo, simplemente una precisión respecto a lo que hablábamos de esta emisión de 750 millones, esa es la cifra. El Ecuador ha emitido unos bonos por 750 millones soberanos, y estos bonos han sido colocados a un cupón de 9.65 y un plazo de vencimiento a 10 años. Entonces es más o menos en la misma línea de los créditos anteriores. De modo que va a tener los 750 millones de estos bonos soberanos, y va a tener lo que se está señalando ahora con el encaje bancario, o sea, a través del Banco Central va a ir eso al gobierno, como ha ocurrido en otros momentos. ¿Esto para qué le sirve al régimen este rato? En diciembre, cuando estamos ya terminando el año. Primero, que es un insulto al país pagar, que el país pague, porque quien paga no es el presidente de la República, no saca de su bolsillo el servicio de la deuda. Paga la gente pobre toda la vida, eso lo sé yo de memoria, porque eso fue lo que yo vi a lo largo de mi profesión. Son tasas de interés de usura que paga el pueblo. O sea, a mí me parece infame, porque este señor que dice que sabe de economía no sabe ni siquiera negociar un buen préstamo. Peor hacer una buena política fiscal. No le queda más de remedio. No es que no pueden negociar, es que las condiciones del país no le permiten. Ha llevado a tal quiebra que ahora anda mendigando, sacando el sombrerito por todo lado y pagando tasas de interés de usura. Este gobierno, solamente en subsidios a la gente rica, en estos 9, 10 años, ha desembolsado más de 40,000 millones de dólares, 40,000 millones de dólares, mientras a la gente pobre, con el bono de la pobreza y de la vivienda y algún otro, les da 5,000. Hay una relación de 8-1 en favor de la gente rica. ¿Y cómo les da a los ricos? Evidentemente, todos los que tenemos un automóvil y pagamos gasolina, diésel subsidiado, tasa eléctrica subsidiadas, todos los subsidios que debería habérseles entregado a la gente pobre, cobrando precios de mercado a la gente que sí podíamos pagar. El hombre, para lograr votos, no se enfrentó con la clase alta del país y les entregó 40,000 millones. Ese es el monto equivalente a toda la deuda externa, por no haber tomado una medida aconsejable. Hasta dentro del programa de gobierno de Alianza País se aconsejaba el levantamiento de los subsidios de esa época. Los dejó crecer y ahora siguen creciendo y sigue entregando a la gente rica recursos que nunca va a recuperar jamás el país, pero en cambio la deuda que equivale a ese subsidio
el país en esa bomba de tiempo que se activará en mayo 17, se pasará la factura a los ecuatorianos pobres, porque esas pérdidas del país lo termina pagando la gente en forma de deuda. Ese es el grave crimen del endeudamiento externo ilegítimo, inmoral, en que ha incurrido este gobierno. Eduardo, ¿y para qué es que necesita esta plata el gobierno al final de su mandato? 750 millones que le van a entrar enseguida, esto del encaje bancario que también va a tener inmediatamente, ¿para qué? ¿Puedo hacer un comentario sobre esto del encaje bancario? Si Sí, es que claro, me das sí, 2 sí, es la minutos. idea. Yo estoy sorprendido de la discusión esta que se ha armado respecto del encaje bancario. Dame 2 minutos para explicarte la incoherencia de todos los sectores que han intervenido en este debate de 2 días. Hoy salió uno de esos ministritos que cuando habla el ventríloco salen ellos a repetir el verso, a decir que no es verdad que el gobierno esté elevando el encaje bancario del 2 al 5%. O sea, la regulación sí dice eso. Pero que eso no es lo importante, porque ya los bancos tenían encajes del 11% y que en consecuencia no les puede afectar. Desde un punto de vista estrictamente matemático debería ser así. Por parte de los bancos reconocieron, hoy estuvo uno de los máximos dirigentes del principal banco del país, que reconoció que en efecto ya habían superado el 5%, no dijo la cifra del 11%, lo dijo este ministrito. La pregunta es, si es que el gobierno quería que los bancos den más crédito, no puede decirles den más crédito y les retiro para que vayan al Banco Central, pues. Eso no entendí yo bien. ¿Quién puede entender si es una burrada? La medida con el afán de promover los créditos y sin embargo les quitan la plata. Es que eso es una burrada. Perdóname, ¿qué otra manera se puede decir eso? ¿Qué política económica? ¿Qué sentido tiene? No tiene ningún sentido. Por otro lado, hay que preguntarse, esta sí es una pregunta económica importante, ¿cómo así los bancos tienen excedentes de liquidez de tal manera que aumenten el encaje y tengan en sus propias cuentas excedentes de ahorro? Eso sucede porque la economía está tan mal que no hay demanda de bienes de inversión, la gente no quiere endeudarse. Como no van a pedir créditos a los bancos están acumulando esos ahorros. Los mismos bancos anunciaron con gran entusiasmo que tenían una línea de crédito de 10,000 millones de dólares y que iban a asignar, pero no hay demanda. Claro. Como se supone que mi profesión es la economía y algo todavía me queda, porque cada vez que luego al presidente o a nuestros ministritos me olvido de todo, me confunden completamente, como lo que acabo de decir. Si es que los bancos están acumulando dinero, primero que nunca podría haber esta supuesta amenaza de un feriado bancario, porque si voluntariamente ellos mismos han entregado al Banco Central, ¿qué amenaza de feriado bancario puede haber? Porque si les hubieran obligado, yo puedo entender de que ahí sí la cosa tenía gravedad. Así que por eso digo, no entiendo ni al un lado ni al otro. Pero lo que sí es importante es que por lo menos en la economía que yo estudié, y yo sí estudié en muy buenas universidades en el mundo, lo que debía haber pasado es que cuando existe una oferta mayor de recursos, porque hay más ahorro depositado en los bancos, hay más ahorro y menos demanda para que se equiparen la oferta con la demanda, debieron bajar las tasas de interés. ¿Y eso por qué no lo hicieron? Eso era lo de la lógica, ¿no? Bajar las tasas de interés para que sea el producto más barato. Pero es que es nada más de obvio. Sentido común. Si es que yo tengo muchos recursos, bajo la tasa de interés para que más gente vaya a pedir recursos. No, pues es el principio de las papas. Cuando hay muchas papas se baja el precio de las papas. Gracias, Andrés, por decirlo. Tenemos una llamada más, con esta vamos a cerrar, por favor. Si es tan amable, la persona que está en la línea nos dice su nombre y de dónde llama. Adelante, le escuchamos. Buenas noches, le llamo de Quito, me llamo Berta. Yo me acerqué al banco del Pichincha a solicitar un crédito y me dijeron que sí, estaba bien, que me podían dar el crédito, pero al 20% de intereses. Era un crédito para un proyecto de exportación. Entonces, casi me desmayo pensando en pagar el 20%. Entonces también me dijeron que aparte de eso yo tenía que cumplir con el requisito de tener un retorno de $100,000 mensuales. Entonces ahí sí ya salí nomás porque me pareció un engaño y una burla. Quisiera algún comentario del economista Valencia. Muchas gracias. Ahora, Eduardo, me parece exageradísimo el 20%. A mí me cobraron un 17 hace 12 Bueno, eso sí, en las tarjetas de crédito, en algunos casos sí sube a eso. Ah. Y el respaldo que tenía que tener la señora no tiene sentido. Porque si uno pide prestados porque no tiene plata, pues. Pero evidente. Claro. Estas cosas yo estoy seguro que están pasando. O sea, no me consta, no puedo certificar de que sea así, pero lo que sí sé es que la política de tasas de interés de todo el periodo de Correa ha sido semejante al de los años previos de la partidocracia, a los cuales criticaron tanto.
Para muestra baste un botón, el ejemplo que acaba de poner la señora Berta. Eduardo querido, muchísimas gracias. Se nos ha terminado el tiempo. Gracias a Eduardo Valencia, que ha referido opiniones en torno a lo que ocurre con la economía en momentos en que el régimen toma decisiones importantes, como el tema del encaje, como esta propuesta de este incremento en la ley de plusvalía, esta contratación de deuda que acabamos de referir de los 750 millones, en fin, asuntos que generan sin duda inquietud. Por favor. Una última invocación. Les pido de favor a ustedes y a toda la población que me acompañen a la manifestación de los CIRIS para protestar. Pero eso ya es promoción. Vamos a ir a una pausa y volvemos en un instante.